¿No? Claro que sí, correcto. Pues Gracias. muy bien. Pues yo creo que ya son las 12:06. Entonces, eh, pues Empezamos. buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy que estará a cargo del doctor Héctor Iván Saldívar Cerón, que muy amablemente pues nos hará una actualización de toda esta parte de COVID-19 y diabetes mellitus, que pues es algo en lo cual pues todos los profesores del módulo tenemos que estar actualizados. Entonces, pues muchas gracias, doctor Iván, por la participación y pues quería comentarles que esta sesión también pues se les va a dar una constancia por parte de la jefatura de la carrera. Entonces, pues voy a anotar los nombres de los participantes y espero ya hacerles llegar la constancia la siguiente semana. Pues no siendo más, adelante, Iván. Bueno, pues muchas gracias por asistir. En esta ocasión me gusta hablarles sobre el tema de COVID-19 y diabetes mellitus tipo 2. Vamos a empezar de la patofisiología hasta el manejo médico que se está dando a estas dos enfermedades que actualmente tenemos en conjunto en nuestro país y en el mundo. Pero antes de eso, me gustaría dar un pequeño repaso sobre la estructura de este coronavirus, también denominado actualmente como SARS-CoV-2. Sabemos perfectamente que este es un virus envuelto y que su material genético es un RNA de cadena positiva monocatenaria que, muy semejante a los RNAs mensajeros de eucarionte, contiene en su extremo 5' una caperuza o un 5' cap y en el extremo 3' una cadena de poliac. Este tiene una longitud aproximadamente entre 27 y 32 kilobases y va a estar envuelto con una membrana de lípidos y de proteínas donde podemos observar proteínas interesantes como la glicoproteína de membrana que permite junto con la membrana plasmática en la cual adelante vamos a ver en la biogénesis de este virus cómo lo envuelve a este material genético. Tenemos la proteína de envoltura o proteína E, las proteínas S, que van a ser, o también denominada proteína de espícula, que va a estar glucosilada y que permite la detección de receptores para la entrada del virus a su célula huésped. Además, este RNA de cadena positiva no se encuentra desnudo, sino que se encuentra unido a proteínas, en este caso la proteína N de nucleocápside. Cuando ya analizamos el material genómico de este virus, nos podemos encontrar que tiene diferentes marcos abiertos de lectura y que cada uno va a codificar para diversas proteínas. Vamos a ver más adelante cómo esta RNA de cadena positiva hace una traducción anidada y cómo a partir de eso va a generar una cadena antisentido, la cual va a servir para molde para la generación de nuevas partículas virales. Entonces, lo que podemos observar en el genoma de este virus es que el primer marco abierto de lectura va a codificar para una proteasa papaina-like y para una proteasa 3L, que son importantes para el procesamiento de la poliproteína que posteriormente se va a procesar para sus cortes y dar lugar a las diversas proteínas que anteriormente hemos hablado, como la proteína M, la proteína S, la proteína E. El segundo marco abierto de lectura codifica para una proteína sumamente importante para la replicación de este virus, que es una RNA polimerasa dependiente de RNA. Como sabemos, los eucariontes superiores no cuentan con polimerasas de RNA dependientes de RNA. Únicamente contamos con polimerasas dependientes de DNA, es decir, nosotros necesitamos un templado de DNA para poder dar a un RNA, proceso que se denomina transcripción. Sin embargo, al ser este virus de RNA, utiliza un RNA como molde y da lugar a un RNA. Esto va a ser importante para la generación de nuevas partículas virales, es decir, que no se requiere pasar por ADN para poder hacer replicaciones. Y finalmente una helicasa que va a permitir el desdoblamiento de este material genético. Y ya cercano al extremo 3' ya vienen las proteínas estructurales, la proteína S, la proteína E, la proteína M, la proteína
N y proteínas accesorias que van a funcionar para la unión al retículo endoplásmico y la formación de partículas virales inmaduras. Entonces, aquí podemos ver nuevamente una estructura del virión, donde tenemos el RNA monocatenario de polaridad positiva unidos a proteínas, que son las proteínas N, su envoltura unidos a proteínas estructurales como la proteína M y la proteína E, y la proteína S que va a servir para la detección de la célula huésped. Ahora, en esto les voy a mostrar dos esquemas donde podemos ver cómo es que se da la entrada y la replicación y la salida de este virus. Entonces, habíamos comentado que la proteína S es una proteína muy importante que funciona para la detección de su célula huésped a través de receptores y correceptores que más adelante van a tomar lugar muy importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Más adelante vamos a ver de cuáles receptores estamos hablando, pero ahorita quiero que sepan que una vez que el virión detecta a este receptor a partir de la partícula de la proteína S, este hace una internalización. Se cree que por varios mecanismos, uno de los más apoyados es por endosomas, y una vez que esta partícula viral entra, este RNA del virión, que se parece a un RNA mensajero, es detectado por los ribosomas de la célula huésped. Y es detectado justamente porque, como les había comentado, se parece mucho a un RNA mensajero de eucarionte. Es detectado a través del reconocimiento del sitio de inicio de la traducción y lo primero que hace es traducir la proteína, la polimerasa, la RNA polimerasa dependiente de RNA, es decir, en primera instancia no traduce todo el material genómico, sino que encuentra un codón de paro y primero se traduce la RNA polimerasa dependiente de RNA. Y eso nos va a permitir, entonces, a través de esta polimerasa, tomar nuevamente este virión como molde y generar una cadena antisentido. Y a partir de esta cadena antisentido, se vuelve a generar otro RNA de polaridad positiva, muy similar al RNA mensajero, y también se va a generar RNAs mensajeros subgenómicos. Estos RNA subgenómicos son los marcos abiertos de lectura que anteriormente les había comentado y son los que se van a traducir para dar lugar a la proteína M, la proteína N, la proteína E. Y justamente cuando está replicando la cadena sentido a partir del antisentido, esta es la que va a funcionar para generar nuevas copias. Las subgenómicas son las que nos funcionan para traducir las proteínas estructurales. Y esto se da en el retículo endoplásmico rugoso. A partir de aquí se empiezan a formar y estas proteínas quedan ancladas a las membranas de este aparato y empiezan a envolver a este RNA junto con las nucleocápsides para formar el virión. Esta imagen también está muy interesante porque podemos ver cómo encuentra receptores y correceptores. Vemos la entrada, en rojo podemos ver las cadenas positivas y donde primero lo que se hace es la polimerasa del virus. Posteriormente, a través de esta polimerasa generamos la cadena antisentido, la cadena negativa. Se generan las RNAs subgenómicos en color azul, que son las que me van a dar lugar a las proteínas estructurales. Y a partir de esta verde, que es la antisentido, se van a generar nuevas sentido, pero estas van a funcionar ¿para qué? Para poder hacer de nuevo el virión. Entonces tenemos una cadena positiva, una cadena negativa y unas subgenómicas. De tal forma que se forman vesículas en el aparato de Golgi que permite entonces la liberación a partir de exocitosis de esta célula huésped. Una de las características de este virus es que no es un virus citolítico, es decir, que no va a destruir a su célula huésped, sino que la va a secuestrar para hacer grandes cantidades de partículas virales. Ahora, hablando de la proteína S, ¿y por qué hablamos de esta proteína? Porque recordarán que esta es la que permite la unión
y el reconocimiento de sus receptores. Y esto es tan importante porque esto va a explicar por qué este virus infecta diversos órganos y no nada más tiene un tropismo por el sistema respiratorio. Y justamente aquí vamos a entrar a hablar por qué entonces vemos tantos daños, tanto en tromboembolismo, daños endoteliales, daños inmunológicos, daños endocrinos y cómo vemos una gran cantidad de información y de artículos publicados sobre COVID y tiroides, COVID y glándula suprarrenal, COVID e intestino. Y esto explica todas las manifestaciones clínicas que actualmente tiene esta enfermedad, que vamos a comentar más adelante. La proteína S tiene una forma de un trébol o de un árbol con un tallo, donde tenemos un trímero de la proteína S1, que es la que da el reconocimiento, y un tallo trimérico o proteína S2 que sirve para el anclaje con una región transmembranal a la membrana de este virus. Y entonces recordarán que habíamos visto que había unas proteasas papaina-like que permiten entonces el procesamiento de este polipéptido para poder dar esta forma de racimo. Y esta forma de racimo es tan importante porque justamente es la que da la unión al receptor. Esta proteína S ha tomado importancia actualmente porque es donde se generan la mayor cantidad de mutaciones puntuales y que da la diferencia entre las grandes variedades de SARS-CoV-2 que actualmente tenemos. Dentro de las grandes 6 variantes que actualmente están en circulación son 6. La más reciente que hemos visto es la sudafricana, la brasileña y la de Londres. Sin embargo, desde el reconocimiento de este virus en noviembre del 2019 en Wuhan, se ha observado que tiene una tasa de mutación de 1 a 2 mutaciones por mes, algo que también se denomina como virus colonizador o fundador. Estas mutaciones aparecen en unas personas que se llaman superinfectantes y es lo que da las diversas variantes que actualmente tenemos. Y justamente se dan estas mutaciones en la proteína S porque permiten tener mayor afinidad a los receptores de la célula huésped, que no necesariamente va relacionada la mayor virulencia del virus con peor pronóstico. Entonces, esta proteína S encuentra sus receptores, pero ¿cuáles son sus receptores? En primera instancia, toda la familia de los coronavirus se sabe desde el SARS y el MERS que tiene unión a una enzima membranal que es la enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2. Y desde inicios del 2020 se observó por primera vez la unión de la proteína S del SARS-CoV-2 con AC2. ¿Y quién es AC2? Si bien esta enzima tiene papeles importantes en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se han encontrado tiene como unos 30 o 40 años que se han encontrado muchos efectos pleiotrópicos de esta enzima convertidora de angiotensina y no nada más en el sistema pulmonar, como vamos a ver más adelante, esta se expresa en diversos tejidos. Ahora bien, AC2, como vamos a ver aquí, AC2 tiene dos formas, una forma transmembranal y una forma soluble. Y en un principio, cuando se empezó a describir la posible fisiopatología de este virus, se descubrió que AC2 puede dimerizar con una proteína que se llama ADAM17. ADAM17 es una proteasa que hace un corte en el dominio extracelular de este enzima convertidora de angiotensina, generando una forma soluble y que tiene efectos, circulatorio y que tiene efectos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo siendo un anti-angiotensinógeno 2. Y entonces se pensaba que el procesamiento de este AC2 permitía el reconocimiento de la proteína Spike y al tener esa unión funcionaba como si fuera un anticuerpo neutralizante que impedía que esta célula tomara la célula huésped. Sin embargo, al mismo tiempo se descubrió que una proteasa también, la TMPRSS2, dimeriza con AC2 e impide su corte y procesamiento y entonces funciona como un correceptor
y junto con este correceptor que se han descrito varios, por ejemplo, el ácido neuronámico, y esto permite la entrada del virus. Ahora bien, en los primeros meses del 2020 se observaba una mayor prevalencia sobre el género masculino versus el género femenino. Actualmente sabemos que tenemos prevalencias muy similares, pero en un principio se explicaba por qué infectaba más al género masculino y era debido a que los andrógenos aumentan la expresión del gen de TMPRSC2. Y entonces, al tener mayor dímeros entre AC2 y TMPRS, permites la entrada del virus y la mayor replicación. Ahora bien, los niños que no tienen altos niveles de andrógenos tienen baja expresión de TMPRS2. Y en un principio, en el primer semestre del 2020, se pensaba que los niños se encontraban protegidos de esta infección al no tener correceptores suficientes para la entrada del virus, aunque actualmente sabemos que eso no es del todo cierto y que justamente el virus en el transcurso de estos meses se ha especializado para brincar justamente estas barreras naturales en los procesos de infección. Si bien AC2 es una enzima importante en el sistema respiratorio junto con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en junio del 2020 salió un artículo de Cell Stem Cell donde quisieron describir cuál era el tropismo de este virus y no nada más a las células pulmonares. ¿Y cómo se hizo esto? A través de la toma de diversos tejidos, ya sea en tejidos in vitro, llevados por células pluripotentes o con biopsias de paciente humano. Y entonces lo que se hizo fue infectarlos con el virus de SARS-CoV-2 y ver cuáles eran las células que podían infectarse. Además, se observó que había una gran cantidad de células que expresaban AC2, incluyendo el sistema inmune, las células beta pancreáticas, el hígado, las células dopaminérgicas que se encuentran en los cráneos craneales, los epitelios olfatorios, el sistema respiratorio, el corazón. Y ahorita vamos a ver otros más tejidos donde pueden ser blancos de este virus. Pero lo interesante que podemos recalcar de este artículo fue que justamente SARS-CoV-2 tenía la capacidad de infectar a las células beta y a las células alfa del páncreas humano y que no nada más los infecta, sino que en un principio yo les había demostrado que este virus no es citolítico, sino que tomaba y secuestraba la célula. Pues resulta que en las células beta, una vez que están infectadas, manda a apoptosis las células beta. Y esto es importante porque entre las complicaciones post-COVID se ha observado hiperglucemia y desarrollo de diabetes mellitus y posiblemente sea por una destrucción masiva de las células beta, que esto más adelante lo vamos a retomar sobre la evidencia científica que tenemos acerca de esto, ya en pacientes. Entonces, estos son de los primeros hallazgos que se encontraron en el 2020 tratando de hacer una relación de por qué el SARS-CoV-2 tenía efectos importantes en el metabolismo de la glucosa en el humano y por qué en la segunda mitad del semestre del 2020 se observó un aumento en la incidencia y en la mortalidad en pacientes que, uno, eran obesos, dos, diabéticos y tres, que tenían hipertensión. Entonces, estos grandes tres grupos de personas que en nuestro país tienen una prevalencia muy alta, el 30% o más de los mexicanos tienen un problema de obesidad, el 12% de los mexicanos son diabéticos y cerca del 16 al 18% son hipertensos. Y eso únicamente los que son diagnosticados. Y vamos a ver más adelante en los diferentes estudios que se han observado cuál es la mortalidad de un paciente con diabetes o sin diabetes. Ahora, ¿cuál será los posibles mecanismos fisiopatológicos de la relación entre SARS y diabetes mellitus? Bueno, eh, lo que se sabe actualmente es que hay una asociación entre los grados de hiperglucemia y la presencia de diabetes mellitus tipo 2 con la gravedad del COVID.
Y en esta imagen les muestro mecanismos todavía en estudio que podrían explicar por qué hay una alta mortalidad de los pacientes diabéticos. Vamos a tocar, voy a hacer un esquema general y vamos a tocar en el transcurso de la plática cada uno de estos mecanismos estudiados. El primero es que el virus promueve la generación de especies reactivas de oxígeno a través de vía mitocondrial y la liberación de grandes cantidades de interleucina 6, que a su vez vamos a ver cómo el aumento de citocinas proinflamatorias promueven hiperglucemia en el paciente y vamos a recalcar cuáles son los principales mecanismos moleculares que explican este fenómeno. Otro, vemos que puede haber un aumento de las células natural killer que generan altos niveles de interferón alfa y que provocan un aumento en la permeabilidad vascular y de los intersticios y un aumento de productos proinflamatorios. Otro, vemos que hay proteínas o citocinas inflamatorias, aumento del lipopolisacárido, que puede generar tormenta de citocinas y fibrosis del pulmón, lo cual me va a llevar a un síndrome de respuesta aguda. Por el otro lado, también hemos visto que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentra hiperactivo y también los sistemas protrombóticos como aumento del fibrinógeno y del dímero D, que provocan a su vez aumento de la viscosidad sanguínea y su resistencia a la insulina, daño endotelial, hiperglucemia y daño agudo al hígado, al pulmón, provocando entonces que una de las principales causas de mortalidad por SARS-CoV-2 en pacientes diabéticos sean eventos cardiovasculares, tromboembolismo y CID, coagulopatía intersticial diseminada, intravascular diseminada, los cuales entonces provocan la muerte de estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son las evidencias científicas que muestran que efectivamente el COVID-19 está íntimamente relacionado con el metabolismo de la glucosa? Lo que se empezó a describir a principios del año pasado fue que cuando tú infectabas a monocitos humanos con la partícula completa con el SARS-CoV-2, había un aumento de especies reactivas de oxígenos mitocondriales que a su vez permitían la activación del factor inducible por hipoxia o también denominado HIF-1 alfa, lo cual a su vez aumentaba la expresión de genes glucolíticos, aumentando la vía de la glucólisis y a su vez aumentando la producción de proteínas inflamatorias que a su vez provocaban daños epiteliales, activación de células T con una pérdida de la inmunomodulación y una disminución de la producción de interferón gamma, que es importante como respuesta antiviral. Concluyendo entonces que la hiperglucemia favorecía la replicación viral y que además aumentaba la producción de proteínas proinflamatorias. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes ya a nivel de estudios aleatorizados que promovían o que decían que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tenían un aumento en la mortalidad si se infectaban de COVID? Y podemos ver varios estudios, uno de Francia, uno de China, dos de Estados Unidos, dos de Inglaterra, otro de Francia y uno de China, Inglaterra, tanto de diabetes mellitus tipo 1 como de diabetes mellitus tipo 2, demostrando entonces que efectivamente teníamos un aumento en las hospitalizaciones de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 infectados con SARS-CoV-2 y que tenían un aumento en la mortalidad, sobre todo en pacientes que tenían hipertensión, enfermedad renal crónica, daño cardíaco previo, enfermedades cardiovasculares, EPOC, enfermedad cerebrovascular y enfermedades coronarias. Tomando entonces como primera evidencia que ya existen estudios actualmente que demuestran que efectivamente los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que se infectan con SARS-CoV-2 aumentan la mortalidad de estos pacientes. ¿Sí, doctora? ¿Sonia? Perdón, Iván, me queda una duda. O sea, no me queda muy claro por qué la hiperglucemia favorecería la replicación viral. Si me da un pequeño segundo, lo vamos a hablar más adelante, Ok. pero deme un segundito. Y esta es la primera evidencia de cómo era que la hiperglucemia. Pero
dame un segundo y ahorita hablamos de por qué se da esto y por qué el paciente euglucémico puede compensar este fenómeno y el paciente diabético no. Pero deme un pequeño momento. Ok. También lo que se observó en estos análisis es que se encontraba un deterioro glucémico como complicación típica del COVID-19. Y esto se observó porque los pacientes que eran insulino dependientes o que hubo la necesidad de utilizar insulinas en la unidad de cuidados intensivos, se aumentaban mucho los requerimientos insulínicos hasta de 100 unidades por día y que además los pacientes que presentaban hiperglucemias tenían un aumento de citocinas proinflamatorias, destacando la interleucina 1 beta y la interleucina 6. Además, que se observó que el 77% de los pacientes con COVID presentaban cetoacidosis diabética y eran diabéticos tipo 2, cuando sabemos perfectamente que la cetoacidosis se presenta con mayor preferencia en diabetes mellitus tipo 2 y los estados hiperosmolares en diabetes mellitus tipo 1 y los estados hiperosmolares en diabetes tipo 2. Sin embargo, se observó un aumento en los eventos de cetoacidosis en los pacientes con DM2. Ahora, vamos a hablar justamente de lo que nos comentaba la doctora Sonia, por qué la hiperglucemia se asocia con mayor replicación viral y peor pronóstico de los pacientes. Los antecedentes que tenemos o los hallazgos post-mortem es daño alveolar difuso, infiltración de células inflamatorias con membranas hialinas prominentes, inflamación del miocardio, infiltración de linfocitos en el hígado, agrupamiento de macrófagos en el cerebro, lecciones axonales, microtrombos en glomérulos y pancreatitis focales, explicados justamente porque si analizamos todos estos tejidos, todos ellos expresan AC2 y pueden ser blancos de infección por SARS-CoV-2. Ahora, de los primeros hallazgos que encontramos de la respuesta inmunológica sobre SARS-CoV-2 son las variaciones en los fenotipos inmunes, que es fenotipos inmunes, y esto es personas que tienen baja respuesta al interferón de tipo 1, baja actividad de interferón alfa, errores innatos de la inmunidad relacionados con el TLR3 y RF7 linfocitos B, y que esto estaba asociado con neumonía fatal en 12.5% de los varones y 2.6% en las mujeres. Aparentemente se encontró que el género masculino tiene mayores variaciones fenotípicas e inmunes que promueven el peor pronóstico del SARS-CoV-2. Y esto entonces explicaba por qué algunos de los pacientes con deterioros en los fenotipos inmunes podían desarrollar algo que se denomina tormenta de citocinas, que es un evento que sabemos que es peligroso y potencialmente mortal. En un estudio retrospectivo de 317 pacientes con COVID, demostraron una alta presencia de proteínas inflamatorias, sobre todo de interleucina 6 y de lactato deshidrogenasa, sobre todo en las primeras 24 horas después de la hospitalización, y que se correlacionaba con un aumento en la gravedad. Entonces, en la tormenta de citocinas nosotros podemos encontrar tres fases: el proceso de inicio, de amplificación y de consumación, donde tiene una mortalidad después de los 15 días. En el primer proceso tenemos entonces actividad de quimiosinas neutralizantes y bloqueo de las citocinas por un aumento de quimiosinas como CCL2, CCL3, CCL5, IP10 y la citocina que se encuentra aumentada es la interleucina 1 alfa. Posteriormente, en el proceso de amplificación, tanto neutrófilos como monocitos entran en juego en esto y empiezan a hacer una producción o una secreción masiva de citocinas como interleucina 2, interleucina 6, interleucina 10, que aunque es antiinflamatoria, se han encontrado niveles altos de interleucina 10, interferón gamma, TNF-alfa, CSL2, que permite el reclutamiento del sistema inmune y reclutamiento de células CD8 citotóxicas que mandan apoptosis a las células infectadas por SARS-CoV-2. Y finalmente, en la fase 3 de consumación, tenemos un aumento exacerbado de la producción de interleucina 6 y otros miembros, como por ejemplo la lactato deshidrogenasa, interferón gamma,
con una destrucción masiva de las células infectadas, provocando entonces la muerte de los pacientes. De hecho, en la segunda parte del semestre del 2020, era tanta la prevalencia de tormentos de citocinas que se empezó la investigación clínica de anticuerpos monoclonales dirigidos contra interleucina 6 para bloquear este fenómeno. Sin embargo, normalmente se encontraba ya en la fase de amplificación y de consumación, donde no tienen efectos el bloqueo de estas interleucinas. Y actualmente los ensayos clínicos no son favorables. Vamos a tocar, perdón, más adelante algunos de los fármacos que están en estudio y vemos la evidencia actualmente que tienen sobre los beneficios en los pacientes con SARS-CoV-2. Bien, ahora, la inmunomodulación. Sabemos que los pacientes con diabetes mellitus tanto 1 como tipo 2 presentan desregulación inmunológica resultado de la hiperglucemia, que es equivalente a un envejecimiento acelerado y mal pronóstico para cualquier infección viral. En un paciente euglucémico, y aquí voy a contestar la pregunta de la doctora Sonia, en un paciente euglucémico que se infecta con SARS-CoV-2, se genera una respuesta antiviral con producción elevada de interferón gamma. Sabemos que el interferón gamma promueve resistencia a la insulina muscular por aumento de la producción o la expresión de la fosfatasa PTP1B, pero también con una disminución de la expresión del receptor de insulina. Entonces, al ser el músculo un tejido dependiente de insulina, se genera una hiperinsulinemia compensatoria por el páncreas. ¿Para qué necesitamos entonces nosotros tener resistencia a la insulina? Es un proceso fisiopatológico ya conocido y justamente es porque necesitamos en ese momento aumentar los niveles de insulina en plasma. Y esto es porque si bien la insulina tiene efectos sobre el sistema endocrinológico, pues resulta que también tiene efectos muy importantes en el sistema inmune. Esta hiperinsulinemia, entonces compensatoria, lleva al paciente a generar una euglucemia, pero este exceso de insulina activa a los linfocitos CD8 para tener mayor respuesta y poder entonces resolver la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, en un paciente que tiene obesidad o diabetes mellitus, que tiene una disfunción en las células beta pancreáticas, cuando llega la infección por SARS-CoV-2 y hay una liberación de interferón gamma provocando resistencia a la insulina muscular, existe una falla en la compensación de insulina. Y esto explicaba por qué los pacientes hospitalizados requerían cada vez niveles mayores de insulina. Pero en un paciente que no tiene un control fino sobre su tratamiento de insulinas o sus tratamientos antidiabéticos, pues no podemos tener esta compensación, generando entonces hiperglucemia y una falla en la respuesta antiviral. Y a partir de esto, a partir de esta hiperglucemia, nosotros podemos observar cómo la hiperglucemia aumenta el daño endotelial, la generación de especies reactivas de oxígeno, que vamos a ver más adelante cómo desencadena efectos protrombóticos. Además, también el paciente glucémico que genera interferón gamma, este interferón gamma junto con la hiperinsulinemia aumentas la activación de células natural killer. Y se sabe actualmente que la presencia funcional de estas células natural killer mejora el pronóstico de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la célula que esté infectada va a ser mandada a apoptosis con una actividad citolítica a través de las granzimas, las perforinas, el TRAIL y la expresión de interferón gamma. Sin embargo, en el paciente con obesidad y diabetes mellitus tipo 2 que no genera una hiperinsulinemia compensatoria, tenemos una falla en la activación de las natural killer y entonces no tenemos destrucción inicial de las células que están infectadas, permitiendo entonces la replicación masiva de las células. Como les había dicho, el virus infecta su célula huésped, la secuestra y se vuelve una maquinaria de generación de virus.
Si este sistema funciona correctamente, mandamos apoptosis a esta célula infectada por SARS-CoV-2, disminuyendo entonces la carga viral. Es por eso que el paciente diabético es un alto generador de copias virales. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, yo sí tengo alguna duda, pero Sí, no sé si ahorita o después. como usted me diga. Oye, bueno, no, yo no sé, no he tenido ninguna evidencia, no he encontrado nada, pero si una célula beta pancreática o varias células pancreáticas son secuestradas precisamente por este SARS-CoV-2 y justamente se está utilizando, digámoslo así, de manera como esclava, la maquinaria de replicación y de síntesis para, para hacerlo para las proteínas virales y para replicación viral. ¿Qué va a pasar entonces con la misma producción de insulina? Si disminuye la síntesis de insulina, entonces digo, evidentemente va a haber una falta en la compensación, va a haber faltas en la misma señalización que tiene autocrina la célula beta sobre su receptor y por lo tanto pues se podría favorecer aún más la apoptosis. Pero no sé si hay evidencias, no he leído absolutamente nada, si haya precisamente efectos sobre la síntesis y la secreción de insulina. Bueno, lo que se sabe actualmente es que, si bien es cierto, la célula beta pancreática es potencial blanco del SARS-CoV-2, no todas las personas están infectadas, las células pancreáticas están infectadas. Y eso tiene que ver mucho con el mecanismo de entrada del virus. Si el virus infecta el tracto respiratorio superior y es resuelta la infección, quienes se van a encontrar afectadas van a ser los epitelios olfatorios y entonces una de las manifestaciones clínicas va a ser la pérdida del olfato, la pérdida del gusto y una infección respiratoria alta y no baja. Se resuelve la infección, es decir, no permite una replicación masiva para una infección sistémica y entonces se sabe actualmente que la pérdida del olfato y del gusto es de buen pronóstico porque infecta el tracto respiratorio superior. Pero si esta infección se llegara a diseminar o la entrada llegara al tracto respiratorio inferior, pudiéramos nosotros tener neumonías que van desde leve hasta la mortalidad del paciente. Y la otra es que también pudieran llegar al tracto intestinal e infectar a las células epiteliales y sus manifestaciones entonces no sería una infección respiratoria aguda, sino sería diarrea, pérdida del gusto y todas estas manifestaciones. Por eso, no nada más la prueba del hisopo en la nasofaringe es suficiente. Se recordarán que en China también se empezaron con la toma de muestras rectal para ver si no teníamos excreción de partículas virales a través del tracto intestinal. Entonces, no es que me infecte de COVID y todas las células que tengan tropismo se van a infectar, y eso es válido para los demás virus, sino que depende del mecanismo de entrada es que se genera esto. Lo que sí sabemos es que si tenemos una respuesta hacia el SARS-CoV-2, ya sea epitelial, tenemos una respuesta antiviral con alta producción de interferón gamma y entonces sí se desencadena toda esta respuesta sistémica y la necesidad de la hiperinsulinemia. Y esto no nada más es válido para las infecciones virales. También sabemos que en las infecciones bacterianas tenemos algo que se llama hiperglucemia compensatoria, y esta hiperglucemia es controlada, es importante para la proliferación masiva de los linfocitos. Entonces, una de las prácticas que nunca se debe de hacer es llevar a niveles euglucémicos en un paciente que esté infectado por una infección viral, bacteriana. De hecho, ustedes saben perfectamente que el paciente diabético que tiene una infección tiene niveles elevados de glucosa, se descontrola con aumento de las necesidades y esto es explicado justamente por este sistema antiviral. Pero que se haya observado o que se haya visto que en un paciente pues, glucémico que todo funciona bien, que se infecten sus células beta y entonces ya no tengas este mecanismo compensatorio y le vaya mal, no sé si alguien lo haya hecho o si en realidad se pueda comprobar esta teoría. Sería muy mala suerte, ¿eh? Que un paciente euglucémico se infectara en sus células beta pancreáticas. No lo sé, no lo sabemos aún. ¿Puedo hacer una pregunta, comentario, Sí, doctor. jóvenes? Bueno, miren, ayer estuve platicando con mi
nuera, que es pediatra en el Seguro Social, y me estaba comentando precisamente eso, que están aumentando muchos pacientes, sobre todo de tipo pediátrico, que están llegando con cetoacidosis, algunos incluso de debut, y otros pues ya tratados con DM1 y DM2, o incluso algunos de debut, pero sí está, bueno, esto me explicaría un poco pues, por qué está haciendo esto, sobre todo en niños, ya es que niños mencionan que no es tan común, pero bueno, parece que sí está aumentando un poco esa situación, pero pues esto me lo explica. Gracias, Iván. ¿Algo más? Bueno, entonces les había mencionado que les iba a enseñar una tablita donde podemos ver cuáles eran las células que expresaban AC2 y que potencialmente podrían ser infectadas por SARS-CoV-2. Y aquí encontramos a las células pancreáticas, las alfas y las beta. Aparentemente las delta no son blanco. Las células hepáticas, las células endoteliales, los cardiomiocitos, los macrófagos, las microglia y las neuronas dopaminérgicas. Y esto tiene como unos 8 o 9 meses que salió en un cell. Antes de que se descubrieran o de que se empezaran a reportar las complicaciones post-COVID, creo que hubo una plática creo que ayer, sobre las complicaciones post-COVID, donde una de ellas entonces es el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, la pérdida del olfato permanente, trastornos del sueño, trastornos de depresión, daño cardíaco permanente a posteriori, aumento de los eventos cerebrovasculares post-COVID, ya resuelta la infección, y que hubo un aumento de los eventos cerebrovasculares, de infarto agudo del miocardio, daños endoteliales, hipertensión de novo, diabetes de novo. Y esto explicaba entonces por qué a lo mejor los daños no los veíamos inmediatamente en la infección, sino a posteriori. Uno de los sistemas entonces que se encontraba afectados es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que tenemos el sistema clásico y el otro sistema extendido, donde pues sabemos perfectamente que el angiotensinógeno, a través de la renina, tenemos la producción de angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, generamos angiotensina 2, y que esto va a tener efectos sobre la biosíntesis de la aldosterona con retención de agua y sodio y aumento de la precarga cardíaca, y esto justamente para mantener la presión arterial sistémica. Además, que si esta angiotensina 2 se une a los receptores AT1, pues tenemos mayor daño oxidativo, disfunción vascular, remodelado cardiovascular, y por eso entonces en los infartos agudos al miocardio el uso de bloqueantes de angiotensina 2 tiene buen pronóstico en estos pacientes. Sin embargo, si nos ponemos a analizar ya el sistema extendido del sistema renina, angiotensina, aldosterona, aquí ya entonces toma importancia la angiotensina 2, que es el correceptor de este virus, donde entonces nosotros tenemos que la angiotensina 1, a través de la enzima convertida en angiotensina 2, generamos una forma que se llama angiotensina 1,9, la cual entonces permite la generación de angiotensina 1,7 y que tiene entonces efectos antiinflamatorios, antioxidativos, antirremodelados, neuroprotectores. Si se une a los receptores AT2, tiene efectos antirremodelado, antiinflamatorios, antioxidativos, y que estos podrían tener un efecto protector en el COVID-19. Ok. Inicialmente se había observado que AC2 se expresaba únicamente en el sistema respiratorio, y ya les he demostrado que esto no es del todo cierto, sino que tenemos un análisis ya más sofisticado con análisis inmunistoquímico, demostrando entonces la expresión en diferentes órganos como los intestinos, los riñones, el miocardio, vasos sanguíneos, el páncreas, incluido sus islotes. Y entonces, a partir de esto, se justifica la necesidad de investigar cuál es el papel de la infección de las células beta y la progresión en las complicaciones post-COVID. Hay algunas evidencias que sugieren que hay una asociación entre la expresión de AC2
y el metabolismo de la glucosa. Uno de ellos es que hay ratones knockout para AC2 y estos tienen disfunción de las células beta pancreáticas cuando se les induce una dieta alta en grasas, explicando entonces que aparentemente AC2 en las células beta pancreáticas son importantes para el correcto metabolismo de la glucosa a través de la producción de insulina. Además que, como sabemos, la infección por el SARS-CoV-2 puede provocar hiperglucemias en personas que no tienen diabetes mellitus preexistente. Bien, entonces, estos hallazgos, la localización de la expresión de AC2 y la infección por SARS-CoV-2 podrían dañar permanentemente los islotes pancreáticos y generar una diabetes de nuevo como actualmente se está observando. Hay una evidencia que nos decía que el SARS inicial, el del 2003, los pacientes recuperados 3 años de esta infección presentaban hiperglucemias persistentes compatibles con diabetes mellitus tipo 2, pero que era por un daño en las células beta, generando también resistencia a la insulina. Entonces, esto nos sugería que AC2, como parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podría estar involucrado en la asociación entre COVID y diabetes. De hecho, en un principio, al inicio del año 2020, el uso de YECAS y de ARA2 era controversial. Algunos decían que aumentaba el pronóstico y otros decían que aumentaba la mortalidad. Ahorita vamos a ver qué es lo que actualmente se sugiere sobre el uso de estos medicamentos. Ahora, ¿tiene que ver la presencia de hiperglucemia con la severidad de COVID-19? La respuesta es sí. Y en junio del 2020 salió un artículo en Cell Press donde mostraron que el 58% de los ingresados a terapia intensiva por COVID-19 presentaban diabetes mellitus tipo 2. Y la conclusión de este artículo es que si los pacientes tenían niveles por debajo de 180 miligramos sobre decilitro, es decir, 10 milimolar de glucosa, tenían una sobrevivencia del cerca del 98.9%. Pero si los pacientes eran pobremente controlados por arriba de 180 miligramos sobre decilitro, la mortalidad aumentaba hasta el 11%. Actualmente creo que la mortalidad de nuestro país es del 13%, con miedo a fallar, pero creo que ahorita estamos en 13% de mortalidad. Y esto explicado porque en México se presentaron una pandemia y una epidemia. Tenemos la diabetes mellitus y la obesidad y la hipertensión, y después llegó el COVID-19. Entonces, quedando en evidencia la alta incidencia de esta enfermedad más el COVID, pues por eso nosotros tenemos una alta mortalidad a diferencia de otros países donde la presencia de diabetes, hipertensión y obesidad no es tan alta, niveles comparables con los que se encontraban en Estados Unidos. Ok, y entonces si nos regresamos a cuáles pudieran ser los potenciales procesos entre la infección de COVID y diabetes mellitus tipo 2, perdón, podemos observar que los pacientes resuelven la enfermedad, o sea, ya no encontramos carga viral y que la mortalidad se debe por todos los daños ocasionados después de esta infección. Entonces, pues habíamos visto que tenemos un aumento de la tasa metabólica, una desregulación del metabolismo de la glucosa, un aumento en las proteínas inflamatorias que te llevan a inflamación y una pérdida de la inmodulación que te va a llevar entonces a hipoxia tisular, glucotoxicidad, daño endotelial, aumento oxidativo y aumento de la producción de citocinas, que a su vez te dan un daño intersticial pulmonar que te lleva a un síndrome de distrés agudo respiratorio, que es una de las causas de mortalidad por COVID-19 actualmente. El otro, un aumento del tromboembolismo, generando embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, y disfunción multiorgánica por la presencia de citocinas, que a su vez entonces aumentan la severidad por COVID y una alta progresión a daño cardiorrespiratorio y finalmente la muerte. Y todo esto es dado por un antecedente de tener diabetes mellitus tipo 2 que a su vez
La diabetes sabemos perfectamente que tenemos daño oxidativo, pérdida de la inmodulación, un estado de metainflamación y de regulación del metabolismo de la glucosa. Entonces, por así decirlo, SARS-CoV-2 viene a rematar los procesos que per se la diabetes mellitus tipo 2 había iniciado. Ahora, ¿qué es lo que se sabe actualmente sobre los fármacos hipoglucemiantes y la severidad de COVID-19? Ahora, entonces, si la pregunta es, si esta hiperglucemia, si este daño oxidativo, si esta producción de citocinas son los encargados de provocar la muerte del paciente y no tanto la infección, sino que fue el desencadenante, existe evidencia científica que los hipoglucemiantes podrían tener efectos positivos sobre el manejo del paciente que tiene COVID-19 y diabetes mellitus tipo 2. Y sí, se han analizado diferentes fármacos. Vamos a empezar con el primero, pero antes de eso, vamos a empezar con la dipeptilpeptidasa 4 o también denominada CD26, que si bien sabemos, esta enzima hace un procesamiento de GLP-1, aumentando entonces la producción de insulina a través de GLP-1, pero DPP-4 hace un acortamiento en el efecto incretina en los pacientes diabéticos. Sin embargo, si nos ponemos a analizar quién es en realidad DPP-4, pues encontramos que tiene efectos pleiotrópicos en diferentes órganos, no nada más en el metabolismo, que es donde siempre nos centramos, sino que justamente tiene efectos sobre la síntesis hematopoyética, sistemas en el sistema inmunitario, en el sistema cardiovascular, en enfermedades como artritis reumatoide, en cáncer, y observamos que DPP-4, o también denominado CD26, es un marcador de activación de los linfocitos T, sobre todo de los CD8, y que es regulado por muchas quimiosinas, incluyendo CCL5, CXL12 y CXL2, las mismas que habíamos encontrado en las etapas iniciales de la tormenta de citocinas. Es decir, que CD26 tiene una alta expresión en el sistema inmune que está hiperactivo. La pregunta es, entonces, ¿nosotros podríamos utilizar inhibidores de DPP-4 para modular una respuesta inmunológica agresiva y tratar de generar una inmunomodulación y evitar la tormenta de citocinas y evitar la falla multiorgánica debido al daño por las citocinas? La respuesta que actualmente encontramos es que sí. ¿Por qué? Hay varias razones. Una de ellas es que DPP-4 se puede encontrar membranal y DPP-4 se puede encontrar soluble cuando existe un procesamiento. Y resulta que COVID-19 o SARS-CoV-2 utiliza como correceptor a DPP-4. No nada más utiliza como correceptor a TMPRC2, sino que también utiliza DPP-4. Y tener una forma soluble de esta dipeptilpeptidasa 4 funcionaría como un anticuerpo monoclonal bloqueante, un anticuerpo bloqueante o neutralizante que impediría la entrada de este virus. Que si bien podríamos pensar que los inhibidores de DPP-4 entonces, pensando que la forma transmembranal permite la entrada del virus a todas las células que expresen AC2 y DPP-4, sabiendo que DPP-4 es expresado en el vaso, en el pulmón, en el hígado, en el riñón y el sistema inmune, entonces los inhibidores de DPP-4 bloquearían la entrada de este virus, teniendo doble efecto. Uno, una inmunomodulación y dos, una disminución de la infectividad. Ahora, esto es teorías o hipótesis moleculares. ¿Qué nos dice la evidencia? Pues los resultados son controversiales. Hay un estudio que utilizó sitagliptina, vidagliptina y saxagliptina y no bloqueó la entrada del virus en las células que expresaban este marcador. Además que los estudios observacionales, en su mayoría retrospectivos, de pacientes con DM2 que usaban inhibidores de DPP-4 y que no usaban,
han mostrado resultados heterogéneos. Algunos dicen que tiene efectos positivos sobre el pronóstico y otros que lo empeoran. Y tenemos informes recientes de reducciones significativas de los ingresos a la terapia intensiva y la mortalidad en los usuarios de inhibidores de DPP-4. Pero cualquier resultado disponible es hipotético y solo indicativo de beneficios potenciales con inhibidores de DPP-4 en pacientes con diabetes. Ahora, todos los hallazgos positivos que se encuentren deben de confirmarse en ensayos controlados aleatorizados. Hay muchos ya en curso para que se pueda recomendar en la práctica clínica. El siguiente es GLP-1, que si bien aquí sí sabemos que GLP-1 tiene funciones no nada más en el sistema endocrino, sino que también tiene efectos en el corazón, en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en el estómago, en el páncreas, en el hígado, en el tejido adiposo, en el tejido muscular, en el sistema inmune. Entonces, pensando que en el sistema inmune disminuye la inflamación, tiene efecto cardioprotector, tiene efecto antiinflamatorio, aumenta la secreción de insulina, tiene efectos antiapoptóticos. Entonces, es lógico pensar que los análogos de GLP-1 podrían funcionar en las infecciones con SARS-CoV-2. De hecho, en el sistema inmune, el receptor de GLP-1 promueve la disminución de producción de quimiosinas como CXL10, MCP1, moléculas de adhesión como ICAM, BCAM y E-selectina y producción de proteínas inflamatorias que son las encargadas de la tormenta de citocinas como interleucina 6, interferón gamma, TNF-alfa, interleucina 1 beta. ¿De acuerdo? Sabemos perfectamente que el paciente obeso o diabético tiene una falla en el sistema de incretina con una disminución en la producción de GLP-1 y aumento de la producción de DPP-4. Por lo tanto, lo haría blanco susceptible a la infección de SARS-CoV-2 para tener efectos inflamatorios, de hipercoagulabilidad, daño endotelial, daño cardíaco, daño renal, daño en la función pulmonar y en el sistema inmune. Sin embargo, no se recomienda iniciar con análogos de GLP-1 en situaciones agudas o críticas por COVID grave porque se toma un tiempo para que éstas sean efectivas. Entonces, la recomendación es que actualmente el paciente que no está con análogos de GLP-1 y se infecta con el virus, no se recomienda la utilización. Además, que uno de los efectos secundarios es náusea y vómito, podría entonces provocar distrés respiratorio. Los pacientes con obesidad o diabetes mellitus que ya cuenten con tratamiento con análogos de GLP-1 tienen buen pronóstico para posterior infección con SARS-CoV-2. Y aquí quiero hacer un pequeño comercial porque van a hacer la presentación de dos fármacos de Novo Nordisk. Uno es la presentación el 25 de febrero de insulina de Gludec con liraglutida en pluma y que sabemos perfectamente que estos análogos de GLP-1 tienen efectos beneficiosos sobre el paciente con obesidad que está en tratamiento para bajar de peso. Y la de Gludec sabemos que es una insulina de ultralenta que podemos utilizar como insulina basal en pacientes diabéticos tipo 2. Y la otra es que se cumple un año de igual fármaco de Novo Nordisk, que es la semaglutida. Es el 16 de marzo, que de todos los análogos de GLP-1, la semaglutida es el que ha presentado mejores resultados en la reducción de peso en el paciente con obesidad con riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, por si a alguien les interesa este evento, con gusto les paso la información. Ahora, ¿qué hay acerca de los inhibidores de CGLT2? Bien, lo que sabemos como antecedente es que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con inhibidores de CGLT2, en este caso se utilizó canagliflozina, se observaba una reducción de células inflamatorias en placas de ateroma y disminución de citocinas proinflamatorias, como se muestra en este estudio del 2018, cómo se disminuía la producción de interleucinas, en este caso interleucina 6 y de CRP. Pensando en eso, se podrían utilizar el paciente diabético inhibidor de CGLT2 para combatir entonces la hiperglucemia y a su vez inmunomodulación del sistema inmunitario. La respuesta es no.
¿Por qué? Porque el paciente hospitalizado con inhibidores de CGLT2, el que se ha estudiado es la dapagliflozina, podría causar cetoacidosis en los pacientes en terapia intensiva. Además, que como sabemos, este fármaco aumenta la excreción urinaria de glucosa y sodio, resultando en diuresis osmótica y posiblemente una deshidratación, lo cual es muy difícil su uso en terapia intensiva, donde se va a necesitar un control muy meticuloso del balance de los líquidos. Aunque sí se está estudiando. Hay un clinical trial, que este es el NST, donde se está utilizando COVID-19 y 10 miligramos de dapagliflozina. Actualmente está en etapa 3. No hay resultados todavía. Hasta la última vez que chequé, se completa el estudio en junio del 2021 y los primeros resultados van a estar en abril del 2021. Habrá que esperar, pero para terapia intensiva lo más probable es que no sean recomendados. Tenemos las tiazolidindionas, que como sabemos perfectamente es un análogo del receptor de PPAR gamma y que este tiene efectos muy importantes sobre la regulación de la producción de citocinas, el metabolismo de los lípidos y la homeostasis de glucosa, aumentando la sensibilidad de los tejidos. ¿Cuál es la relación sobre el uso de tiazolidindionas y COVID-19? Se ha observado que la terapia con tiazolidindionas se asociaba a un aumento de peso, edema, agravamiento de la insuficiencia cardíaca, por lo que no se apoya la idea de su uso en pacientes críticamente enfermos con COVID-19, aunque se necesitan más ensayos clínicos para ver la relación riesgo-beneficio. No encontré un clinical trial que esté haciendo algo sobre esto. Otros son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hablemos de ARA2 o YECAS. Y se ha debatido mucho sobre los beneficios o los daños relacionados con estos fármacos. Y que recordemos que además del sistema renina-angiotensina clásico, los componentes alternativos como AC2, angiotensina 1.7 y angiotensina 1.9, más el receptor MAS, podrían estar involucrados en la entrada y progresión del SARS-CoV-2. Aunque actualmente, en 2021, muchas sociedades médicas internacionales recomiendan continuar con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque no hay ningún daño comprobado en su uso en el contexto de diabetes y COVID-19. Por lo tanto, paciente con hipertensión y diabetes que esté en uso, ya sea en enalapril o captopril, telmisartán, etcétera, YECAS o ARA2, está permitido y justificado su uso en pacientes diabéticos tipo 2 y posible infección con SARS-CoV-2. El último que les voy a hablar son las estatinas. Sabemos que las estatinas tienen efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores y que sugieren que podrían ser beneficiosos para tratar tanto la influenza como otras infecciones bacterianas. De hecho, salió un CEL sobre el uso de estatinas en COVID-19 y este demostró que el uso de estatinas se asoció con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas y un perfil de recuperación favorable en pacientes hospitalizados con COVID-19. No es tan drástico, pero es una evidencia, es 9.4 en pacientes que no lo usan contra 5.2. Sin embargo, este beneficio todavía debe de validarse. Entonces, tomando en cuenta todos los fármacos que ya hemos analizado, se genera la siguiente guía para el uso de fármacos, donde tenemos recomendados para su uso, pueden ser usados con cautela y no están recomendados. En pacientes que no están infectados, pero que pudieran ser infectados por COVID-19, todavía se apoya el uso de insulinas, metformina, tiazolidindionas, inhibidores de DPP4, análogos de GLP-1 y continuar con los inhibidores de alfa-glucosidasa si es el caso. Los que debemos utilizar con cautela serían las sulfonilureas y los inhibidores de CGLT2. En pacientes ambulatorios, únicamente continuar con insulina, inhibidores de DPP4, metformina y análogos de GLP-1 y se prohíben el resto. Pacientes hospitalizados con moderada enfermedad, insulina, inhibidores de DPP4, metformina y análogos de GLP-1. Y pacientes hospitalizados con enfermedad severa, admitidos en terapia intensiva, únicamente insulina e inhibidores de DPP4. Ya para terminar, quiero hablar sobre otro de los efectos que habíamos visto, que son los efectos sobre el tromboembolismo.
Sabemos perfectamente que COVID-19 puede infectar a las células endoteliales que expresan AC2 y la profunda respuesta inflamatoria a la infección por SARS-CoV-2 conduce al desarrollo de anomalías de la coagulación. Estas pueden infectar al sistema endotelial, causando infiltración de células inflamatorias, apoptosis del endotelio y efectos protrombóticos y microvasculares. Y cuando empezó la infección en noviembre del 2019, en Wuhan encontraron que cerca del 6% de los pacientes tenían TPT activado elevado, el 5% protrombina elevada, el 36% dímero D elevado, los cuales actualmente son muy importantes para el pronóstico del paciente y para el uso de heparinas de bajo peso molecular y evitar los efectos tromboembólicos. Además, que el 71% de los fallecidos que cumplieron criterios para coagulopatía diseminada, intravascular diseminada, versus 0.6% de los sobrevivientes. La liberación de factores de coagulación y la desregulación y destrucción de las células endoteliales son los principales mecanismos del aumento del tromboembolismo en pacientes con COVID-19. Por lo tanto, las guías internacionales te recomiendan que todos los pacientes que actualmente cursan con SARS-CoV-2 o que potencialmente pudieran tener la infección, hay que evitar el sedentarismo y aumentar la actividad física, y hasta te recomiendo 3 ejercicios para evitar este riesgo: movimientos activos del tobillo con dorsiflexiones, manteniendo durante al menos 5 segundos, durante al menos 5 minutos, circunducción a una velocidad de 30 veces por minuto durante al menos 5 minutos, masaje de pantorrilla, que puede ser realizado por los familiares o por el personal de enfermería o por el paciente, desde el extremo distal hasta el proximal durante al menos 5 minutos. Respiración profunda, que consistió en una inspiración de 3 a 5 segundos, una pausa de 1 a 2 segundos y una expiración de 3 a 5 segundos. Y los ejercicios de respiración profunda deben de durar al menos 5 minutos. Ahora, en un estudio donde se estudió el uso de la heparina de bajo peso molecular, hablemos de la enoxaparina en pacientes con diabetes mellitus e infección con SARS, demostró que de 99 pacientes tratados con heparina por 7 días, 30% fallecieron. Esto hablando de la unidad de cuidados intensivos, versus 350 que no tenían el tratamiento, murieron cerca de 104 en los próximos 28 días. Esto entonces proponían a los médicos que consideren prescribir antiplaquetarios o anticoagulantes de manera más activa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para prevenir eventos proembólicos y sus complicaciones durante la pandemia de COVID-19. Y hay unas recomendaciones donde te dice: ingreso por COVID sin tratamiento coagulante previo, cumple criterios de gravedad, sí o no los cumple, y vamos a ver cuáles son los criterios, dímero de 6 veces mayor, etcétera, y te dice cómo utilizar, si utilizas enoxaparina, beviparina, y se los dejo aquí para el alcance de todos, pero se apoya el uso de antitrombóticos o anticoagulantes para evitar el riesgo de mortalidad por efectos protrombóticos. Ahora, actualmente están en estudio muchos fármacos antivirales. Uno de ellos es el lopinavir y el ritonavir, que son inhibidores de proteasas, que se están usando empíricamente contra el COVID-19. Sin embargo, estos inhiben el citocromo P3A4. Y entonces hay que tener cuidado porque en el caso de que se use junto con el clopidogrel, reduce sus efectos. En el ticagrelol incrementa sus efectos. En los coagulantes dependientes de vitamina K, como el apixaban y el betrixaban, reduce sus efectos. Y en el caso de independientes de vitamina K, como el edoxaban y el rivaroxaban, incrementa sus efectos. Y el otro antiviral, que es un análogo de nucleótido de la RNA polimerasa dependiente de RNA, que es el remdesivir, no tiene interacciones medicamentosas importantes entre los anticoagulantes. Entonces, hay que saber cuáles son los fármacos que se están estudiando para cuando lleguen al mercado, que si posiblemente se autoricen, conocer las interacciones con anticoagulantes porque sí tienen efectos. Y finalmente, el tratamiento de COVID-19 y el metabolismo. Tenemos diferentes fármacos que
tienen efectos sobre el metabolismo de la glucosa. El que clásicamente conocemos son los esteroides, los glucocorticoides, que tenemos como efecto secundario la hiperglucemia. Y aquí les muestro y les dejo esta tablita. Tenemos varios que todavía están en estudio, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, que es altamente debatible. Tenemos el mesilato de camostat, que es un inhibidor de TMPRSC2, que les dije que funcionaba como correceptor, y cuáles son los efectos que tienen sobre disminuye los niveles de insulina, disminuye la resistencia a la insulina, la secreción, etc. Entonces les dejo aquí cuáles son los fármacos que se están estudiando y cuáles son los efectos que tienen sobre el metabolismo de la glucosa y de la insulina, porque si se llegaran a usar, tendrías que generar otro análisis para ver qué efectos tienen sobre el paciente con COVID y diabetes mellitus tipo 2. No es lo mismo el paciente con COVID euglucémico que el paciente con COVID y diabetes, y por lo tanto el tratamiento no va a ser lo mismo. Aquí vemos otro que son los análogos o los inhibidores del receptor de IL-6 o contra IL-6, que pueden ser anticuerpos monoclonales o fármacos de moléculas pequeñas. Como conclusiones, la diabetes mellitus subyacente y las enfermedades cardiovasculares se consideran factores de riesgo para una mayor gravedad de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, y peores resultados, incluidos una mayor mortalidad. Los vínculos patogénicos potenciales entre COVID y diabetes mellitus incluyen efectos sobre la homeostasis de la glucosa, inflamación, estado inmunológico alterado y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Durante la pandemia de COVID-19, el control estricto de los niveles de glucosa y la prevención de las complicaciones de la diabetes pueden ser cruciales en pacientes con diabetes mellitus para mantener baja la susceptibilidad y prevenir cuadros severos de COVID-19. La evidencia sugiere que la insulina y los inhibidores de DPP-4 pueden usarse de manera segura en pacientes con diabetes y COVID-19. Es posible que sea necesario retirar la metformina y los inhibidores de CGLT2 en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave. Los agentes farmacológicos que se están investigando para el tratamiento de COVID-19 pueden afectar el metabolismo de la glucosa, particularmente en pacientes con diabetes mellitus. Por lo tanto, se requiere un control frecuente de la glucosa en sangre y un ajuste personalizado de los medicamentos. Y finalmente, como COVID-19 carece de tratamiento definitivo hasta el momento, los pacientes con diabetes mellitus deben seguir estrictamente las reglas preventivas generales, monitorear los niveles de glucosa con mayor frecuencia, realizar actividad física, comer de manera saludable y controlar otros factores de riesgo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Iván, por tan excelente presentación. Yo creo que procedemos a la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta. Bueno, yo antes, te quería agradecer, Iván, muy buena presentación, muy informativa y pues, gracias. La única pregunta que tengo sería que, entonces, todo este proceso obviamente sabemos que es inflamatorio. Entonces, estamos hablando de un proceso inflamatorio que sumado al proceso inflamatorio de la diabetes en sí mismo, la obesidad, pues es un efecto que aumenta las complicaciones para el paciente. Entonces, al final de cuentas, como medida precautoria o como de sanidad sería tener la posibilidad de ser, pues de tener en general medidas de protección en contra de la diabetes y demás. Sabemos que en México, pues esto es un poco difícil, pero pues tenemos que ir otra vez hacia la protección, precisamente en esta situación, tratar de disminuir esta epidemia de diabetes que tenemos en México, ¿no? Básicamente. Pues es que desafortunadamente en México estamos atravesando pues dos pandemias, ¿no? Tenemos la obesidad, diabetes y aparte el COVID. Y entonces se nos están juntando, a diferencia de otros países donde la prevalencia de diabetes es menor y de obesidad es menor, pues los resultados son prometedores, pero en nuestro país vino entonces a quedar en evidencia un mal manejo en los sistemas o en una pandemia que tenemos desde los 90 sin resolver y que va cada vez en aumento. Entonces, desafortunadamente, desde marzo del 2020 que México entró en un estado de emergencia sanitaria, aparentemente el confinamiento
y las medidas de trabajo en casa aumentaron el consumo de alimentos procesados, el cierre de los gimnasios, etcétera, aumentando entonces la prevalencia de obesidad. Y no es algo que esté inventando. Los datos financieros de Grupo Sabritas, de Grupo Bimbo, van a la alza cada mes que pasa. Entonces, hasta ahorita actualmente se ha estado apoyando la idea de que debemos de comer bien, de hacer ejercicio. Justamente sabemos que estas medidas pudieran compensar. De hecho, hay un estudio en CEL que te dice que la reducción del 10% de tu peso mejora drásticamente el pronóstico de un paciente con COVID-19. Y no te estoy diciendo que no lo vayas a contraer, sino que va a evitar que progreses a una enfermedad severa. Okay. Gracias, Don. Doctor Campos, levantó su mano. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitarte, Iván, por la excelente que nos has dado. Realmente, a lo largo de la plática me han surgido bastantes dudas. Espero ser breve. La primera de ellas, me gustó mucho la introducción que nos diste sobre la estructura molecular del virus. Y de ahí me surgieron varias dudas, porque, bueno, yo podría, ahorita la cuestión emergente también y que a los científicos y a los médicos los tiene preocupados es encontrar ya algunos posibles blancos farmacológicos para atender para contrarrestar este virus, ¿no? Me llamó mucho la atención la estructura, la proteína S, la proteína espiculada, que sí es bien cierto que es la vía de entrada al virus. Aparte de los fármacos que tú nos presentaste al final, ¿existe algún estudio de algún blanco farmacológico nuevo que pueda dar una esperanza para encontrar un tratamiento ya antiviral definitivo? Por ejemplo, yo podría pensar que se podría podrían existir inhibidores de la proteína S, inhibidores del receptor de ECA2, o inclusive actuar sobre la réplica viral a nivel ya intracelular, sobre el RNA específico que produce estas proteínas. Esa es por una parte. La otra, ¿qué tan probable, Iván, es que exista daño, o mejor dicho, cuál sería el porcentaje de la tasa de gravedad en pacientes que se infectan por vía digestiva? ¿Y cuál es la probabilidad también de que un paciente desarrolle diabetes si se llega a infectar por COVID-19 por vía digestiva? Y también la última pregunta, perdón, ¿existen estudios con metformina aparte de los que tú nos presentaste? Gracias. Sí. Bueno, la primera es de nuevos blancos terapéuticos contra la proteína S. Están los anticuerpos monoclonales dirigidos contra esa. Sin embargo, que son los sueros de pacientes. De hecho, ya hay uno aprobado, solo que no recuerdo su nombre porque no ha tenido buenos resultados, que son anticuerpos de pacientes convalecientes que tienen anticuerpos dirigidos contra la proteína S, que de hecho fue el que utilizó el presidente Trump cuando se infectó, y varios ministros. Es un extracto de anticuerpos de pacientes que ya se infectaron y resolvieron la enfermedad, que van dirigidos contra la proteína S y que funcionan como anticuerpos neutralizantes, evitando entonces la entrada. Sin embargo, aunque han sido aprobados, no se ha mostrado tener una buena respuesta antiviral, y sobre todo no puede ser usado masivamente. Esa es una de sus desventajas. Y ya hablando, ¿quién pudiera tener un muy blanco terapéutico? La RNA polimerasa dependiente de RNA. Siempre que nosotros desarrollamos un fármaco, siempre tenemos que ver qué tanta analogía tiene contra nuestras proteínas propias de eucarionte. Que un fármaco, si me bloquea mis propias proteínas, pues también tendría altos efectos secundarios. Como les había mencionado, el eucarionte superior no cuenta con polimerasas dependientes de RNA, por lo tanto, este es un blanco importante que podría bloquear entonces la replicación del virus. El que primero se lanzó es el Remdesivir,
que si bien se ha estado utilizando, no ha mostrado tener un buen bloqueo en la replicación viral. Ahora, hay que recordar esto. Yo les había mencionado que sobre todo la mortalidad no se debe por la infección per se, sino a posteriori, cuando ya tenemos los daños. Entonces, el uso de muchos medicamentos, por ejemplo, la colchicina, que está aprobada para COVID, únicamente es en los primeros 3 días de la infección. Y muchas veces ya nosotros detectamos el problema de COVID-19 7 días o 8 días después de que tuvimos la infección. Inclusive, aun cuando nosotros presentemos síntomas, siempre como que nos esperamos entre será COVID, no será COVID, me haré la prueba, cuesta 3,000 pesos, la de PCR, me hago la de antígenos, me hago la de anticuerpos y sale negativa porque todavía no tengo. Entonces, si te esperas un tiempo más, lo que se ha visto en México es que ya llegan desaturando a los hospitales y entonces estos fármacos ya no tendrían efecto importante porque ya no importa tanto la replicación del virus, sino todos los daños inmunológicos, daños estructurales, daños que ya provocó sobre los tejidos. Sobre todo, esta es una de las proteínas que está funcionando, pero casi todos los fármacos tratan de bloquear las respuestas post-COVID. Es decir, si checas, se han utilizado inhibidores de interleucina 6, inhibidores de interleucina 1 beta, tenemos inhibidores de TPR4, porque los glucocorticoides funcionan. En el estudio Recovery que se hizo en Inglaterra, no funcionan para infecciones virales tempranas. De hecho, sería contraproducente poner un glucocorticoide en estos pacientes. Funcionan cuando el paciente ya está desaturando por debajo del 90 para tratar de apagar el sistema inmune y no tener efectos dados por las citocinas proinflamatorias, aunque esto promueva un aumento de la glucosa, hiperglucemia y aumento de la resistencia. Se han utilizado inhibidores de TNF-alfa, inhibidores de JAK1 y de JAK2, porque sabemos perfectamente que los interferones actúan sobre esta vía, inhibidores de interleucina beta, o sea, casi todos los fármacos que ahorita están en estudio poco tienen que ver contra el virus, sobre todo tienen que ver para evitar la mortalidad. La ventaja que nos da es que tenemos entonces las vacunas que ahora sí me promueven generar buen pronóstico en pacientes que no se han infectado. El único que yo te puedo decir que ahorita se está estudiando que sí se va a utilizar o se está pensando utilizar como protector contra COVID-19 es el mesilato de Camostat, el cual es un inhibidor de la TMPRC2 que funciona como correceptor junto con AC2. De ahí en fuera eso. De la metformina, en paciente hospitalizado, sea lo que sea, hay que quitarla por el aumento de la acidosis láctica como efecto secundario. Entonces, siempre el paciente en hospitalizado grave hay que quitar la metformina. COVID no es la excepción. Vete con insulinas y tienes mejor control glucémico. Pero de ahí en fuera que estudien la metformina como efecto antiviral, no. Y en el caso bueno, en el caso de la segunda duda, ¿De la que en el caso de la segunda duda que te había comentado sobre la posibilidad de adquirir enfermedad grave por Eso apenas lo vamos a saber, es muy temprano como para saber los efectos post-COVID. Ya se empezaron a observar un aumento en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, pero esto puede ser un efecto espejo, es decir, que como la gente está tomando cada vez más medidas, el paciente diabético casi no se checa. Entonces, tenemos una gran cantidad de diabetes obscura, es decir, que no esté diagnosticada. Pero esta pandemia también dejó en evidencia el paciente diabético. Entonces, vamos a tener un efecto donde no vamos a saber si el paciente diabético es dado porque tiene SARS-CoV-2 o era un paciente que resolvió la enfermedad, pero que ya tenía diabetes y que ahora como médico nos damos cuenta. Se piensa que sí podríamos desarrollar diabetes mellitus tipo 2 post-COVID en pacientes que no tenían anteriormente, pero esto sobre todo se debe por daños, pues, ya daño de la célula beta pancreática. Y en el caso de diabetes mellitus tipo 2 sabemos que de fondo han pasado hasta 10, 15 años donde tenemos resistencia a la insulina,
disfunción de la célula beta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos un futuro todavía de muchos estudios. Mira, la ventaja científica, no en México, bueno, esto se está grabando, pero es la verdad, es que la ciencia se avanzó impresionantemente en muchos países a través de COVID-19. Es impresionante que se haya desarrollado una vacuna en menos de un año, que se han generado más de 1,800 estudios para probar fármacos contra COVID-19, estudios aleatorizados. Entonces, la ciencia clínica, no tanto la básica, aunque también tiene su auge, avanzó. Desafortunadamente, como tú sabes, en nuestro país estos temas todavía no son del todo de estudio. ¿Por qué? Porque la medicina en México, aunque si bien no está peleada, no están interrelacionadas como en otros países que el médico hace ciencia al mismo tiempo. Entonces, creo que en nuestro país todavía nos falta bastante por estudiar, pero la ventaja es que nosotros vamos a empezar a ver muchas cosas a diferencia de otros países, justamente por nuestro antecedente sociocultural. Pero no lo sabemos, ¿eh? Y que yo te diga, si te infectas intestinalmente, te va a dañar el páncreas, a diferencia del respiratorio, tampoco lo sabemos. Muchas gracias Pero y ¿sabes qué? Vamos a empezar a conocer mucho de esto justo con el estudio, me parece que es Inglaterra, si alguien sabe me corrige, donde están tomando voluntarios para que voluntariamente se infecten de COVID-19 para conocer la historia natural de la enfermedad, cosa que anteriormente no se había hecho. Iván, yo tengo... Es que, sí. Adelante, Alonso, creo que tú tienes la mano levantada. Sí, oye, pues mira, justamente quería yo hacer comentario a esto último que acabas de mencionar. Pues digo, igual me uno con todos, digo, me gustó mucho tu presentación, pero fíjate que yo esperaba ver, y justamente no lo vi, y bueno, creo que ahí tú nos dices ahorita la respuesta, de estudios hechos en México. Ya no hay, definitivamente. Y es algo que, ¿te acuerdas que justo muchas veces lo platicamos? Que digo, las características de la diabetes en México son muy específicas y son muy distintas a las que están en Europa, a las de Estados Unidos, a las de otros países. Lo mismo, pues si vemos los estudios de las vacunas, pues sí, funcionarán perfectamente, 90 y tantos% de efectividad en una población caucásica rusa de 1,70, cuando aquí en México, pues quién sabe cómo es. Entonces, efectivamente, pues creo que muchas cosas se podrían hacer y es aquí donde sí me gustaría, pues como que alzar la mano y más bien como que hacer una petición a todos, ustedes sobre todo que tienen acceso a pacientes, o sea, yo no los tengo, yo tengo acceso a animales, pero no a pacientes, para poder estudiar precisamente esto, de los efectos de estudios en diabéticos o en prediabéticos o incluso en personas sin diabetes, pero que bien podrían desarrollar precisamente una diabetes como secundaria debido a esta infección de COVID. Entonces, creo que podrían hacerse muchos estudios, efectivamente. Digo, tenemos la posibilidad y la disponibilidad. Y digo, y esto hago hincapié porque, digo, no sé si tú sabes o los demás saben, algo, si es cierto, digo, lo leí o lo vi la semana pasada, que hay ahorita en el IMSS y en varios centros de salud una deficiencia de algunos medicamentos precisamente para diabéticos, entre ellos insulina glargina. Entonces, si tenemos este problema de que, bueno, sí, o sea, es recomendación que el diabético tenga una buena dieta, que siga sus tratamientos, que extreme medidas y cuidados. Oye, si no está teniendo ni siquiera la insulina o los medicamentos básicos, pues obviamente estamos generando esto un círculo perfecto para la generación de COVID. Entonces, yo sí me gustaría proponerles que pensáramos y propongamos incluso, pues, aunque sea el papiro, aunque sea algún proyecto pequeño, pero sí podemos hacer, yo creo que la posibilidad de hacer un estudio precisamente con pacientes sobre estas posibilidades. ¿Cómo ven? Fíjate que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Nutrición, El Salvador Subirán, sí están haciendo los estudios prospectivos para ver los efectos
que tienen los recuperados de COVID. Eso sí se está haciendo. Pero los estudios pues todavía no están. Pero sí algunos hospitales sí pero pues obviamente México no es nada más Ciudad de México y México no nada más es ciudad de hospitales. Entonces estamos perdiendo mucha información valiosa por la gran extensión de nuestro país. Ya se están trabajando. No te voy a decir que México no está haciendo nada, porque sí se está haciendo. Igual como la vacuna en México, sí se está haciendo. Vamos a pasos lentos. Y es cierto lo que dices de la insulina. Lo que yo he visto es que no hay insulina y les están dando NPH bajo el mismo esquema. Entonces, pues me ha tocado a mí corregir, o sea, hipoglucemias, porque están manejando, pues póntela igual, o sea, tenían glargina y se la cambiaron a NPH y se la están aplicando igual. Entonces, sí estoy viendo hipoglucemias, ahorita me ha tocado ver eso. No me ha tocado ver mucho paciente recuperado de COVID, eso sí, no he visto, pero pues podríamos hacer algo sobre un estudio bien controlado sobre eso. O sea, ¿qué le pasa al paciente, a lo mejor diabético, al paciente con sobrepeso y obesidad a posteriori que se infectó de COVID? Eso podría ser interesante. La otra que me gustaría proponerles es como comité o como, no sé, la doctora Sonia, si voy a proponer una idea, que a lo mejor al mes hagamos una sesión. La ventaja de nuestro módulo es que habemos médicos, pediatras, urgenciólogos, endocrinólogos, biólogos celulares, biólogos moleculares. Bueno, tenemos una amplia variedad de cosas, de especialidades. Entonces, ¿por qué no hacer una sesión mensual como lo hace, no sé, la Asociación Mexicana de Ciencias o como lo hacen las asociaciones? ¿Por qué nuestro módulo no hacemos una sesión mensual de un tema que dominemos? Por ejemplo, Alonso, nos encanta saber lo que haces de páncreas porque nos has enseñado bastantes cosas, pero casi todo es pues radio pasillo, nos contamos, nos decimos, pero creo que cada uno conoce muchas cosas y estaría muy interesante que entre nosotros pues tuviéramos una sesión mensual. No sé los demás qué opinen sobre esta idea. Sí, yo creo que como comentas, pues tenemos la ventaja que aquí hay diferentes especialidades, diferentes disciplinas. Y ahorita, como mencionas, pues la ciencia está avanzando a pasos agigantados. Y de la misma manera, pues nosotros que estamos frente a los grupos, tenemos que pues actualizarnos de manera permanente. Y ahora está la ventaja de que todas las publicaciones, todo lo que se está produciendo está gratis. Entonces, el acceso a la información, tanto para los estudiantes como para nosotros, pues está ahí a la mano. Entonces, con mucho gusto, si los demás están de acuerdo, pues lo organizamos y nos ponemos de acuerdo en fechas o en horarios que todos podamos para hacer este tipo de sesiones. Sí, es el doctor Alejandro que sí está de acuerdo. Yo igual, yo por mí estaría de acuerdo, Muy bien. pero sí, no echemos en saco roto la posibilidad de poder hacer un estudio. O sea, creo que sí, en México, como dices, se nos están yendo muchas cosas y vamos a ver este problema mucho más grande. O sea, esto, alguna vez se lo comenté a la doctora Graciela, digo, estábamos platicando. Justamente, pues esto, el que se estén suspendiendo varios programas, el que no se estén viendo algunas cosas por estar atendiendo al COVID, o sea, pareciera como que desapareció la diabetes y ahora todo es COVID. Y no, esto es un problema que va a aumentar y lo vamos a tener mucho más grande. Y no lo más lo vamos a ver nosotros, lo van a ver precisamente todos los alumnos los que le estamos dando clase. Correcto. Perdón, antes yo quisiera hacerle unas preguntas a Iván, o bueno, algunos comentarios respecto a la parte inicial donde hablamos de las diferencias en la expresión de AC2 y de TMPRS. Pues justamente hace algunos meses, como un par de meses, salieron estudios bellísimos donde analizan pues la expresión de este receptor de AC2 particularmente en diferentes tejidos a través de múltiples técnicas.
y demuestran que prácticamente AC2 se expresa en todas las células del organismo. Entonces, pues eso pone en evidencia que este virus prácticamente podría infectar a cualquier célula. Y yo creo que un estudio muy interesante que debería hacerse es justamente analizar las diferencias en la expresión de AC2 en sujetos con y sin diabetes, porque tal vez pues la expresión de este receptor pueda verse alterada en estos padecimientos según pues los antecedentes que tú nos mostrabas. No sé si hay algún estudio de eso, Iván, ¿tú conoces algo? No, me la pones difícil. Voy a buscar. No, no me había puesto a pensar si hay. Sé que hay cambios diferenciales, pero no a multiórgano. Este, pues lo que puedo hacer, si no hay algo, lo podemos hacer al menos a mensajero con la base de TCGA o de GeoExpress. Eso sí lo puedo hacer, al menos a ver qué sale. Si es que no hay, eh, pues voy a buscar. No, no sé, no lo he checado. Sí, porque también podría ser por ahí, ¿no? Y porque, bueno, gran parte del reto y de la duda con esta enfermedad, con COVID-19, es justamente saber por qué hay algunos sujetos, algunas personas que únicamente desarrollan infecciones leves, infecciones tempranas y nunca pasan a fases avanzadas. Y pues justamente con esa necesidad que tenemos de la búsqueda de biomarcadores que nos permitan determinar qué sujetos pasarán a infecciones más graves, más avanzadas, desarrollarán toda esta tormenta de citocinas. Y como mencionaban, pues es necesario hacer estudios para cada población. Ahorita que estuve trabajando en la parte de biomarcadores con algunos investigadores del Hospital General, ellos reportan que al igual que todos los estudios que se han hecho en China y en los pacientes, bueno, asiáticos, que fueron los primeros que salieron, pues efectivamente hay linfopenia, hay neutrofilia, hay incremento en los tiempos de protrombina. Sin embargo, en la población mexicana, o bueno, en el grupo de sujetos que ellos analizaron, no observan diferencias en dímero D. Y lo que ellos sí observan es que hay diferencias pues, en estas relaciones entre linfocitos y neutrófilos. Entonces, justamente yo creo que para cada población es necesario pues analizar, ¿no? Cómo se van modificando estos marcadores, cómo se va modificando la respuesta o la tormenta de citocinas, pero para cada población. Y entonces el manejo o todas las evidencias que nos están mostrando de otros países, de China, de Europa, tal vez no puedan aplicarse de la misma manera pues a los pacientes mexicanos. Hola. Pues sí, es muy interesante. De hecho, hay varios biomarcadores que se han utilizado. Ahorita salió uno que se llama RAGE, NRAGE, que es Extracellular Nuclear Interface Receptor o o elementos de glucosilación avanzada unidos a proteínas, que es el S100, me parece. Entonces, sí, justamente lo que dice, no todas las poblaciones presentan elevación de dímero D y de tiempos de covulación, pero se han presentado otros biomarcadores. Ese es el último que leí, el NRAGE, pero justamente en México no tenemos nada y pareciera ser que nuestra población es bien interesante, ¿no? Sí, bastante peculiar. Y bueno, y nada más para terminar mi intervención, pues de los últimos estudios que yo he visto, prácticamente pues de todos estos antivirales que se han probado, como mencionabas, pues los resultados no son muy alentadores, ¿no? No funcionan muy bien y también todos estos, el plasma de pacientes que se han recuperado, las diferencias no son muy buenas. Entonces, básicamente, pues nos queda la vacunación que sería pues la estrategia más efectiva para prevenir la infección. Creo que también este es un tema que podríamos tratar más adelante, lo de vacunación. Así es. Muy bien, creo que alguien levantó la mano, la doctora Graciela. Bueno, antes que nada, felicitarlo, doctor Iván, excelente presentación.
Y completamente de acuerdo con lo que menciona de que ojalá que nos podamos reunir por lo menos de manera mensual para la actualización. Yo creo que lo que sería conveniente es que se hiciera un programa de posibles temas para que todos vayamos participando y y veamos cuáles son los temas que nos interesaría a todos como módulo o bien temas generales, ¿no? Hay quienes tienen muchas habilidades y pueden compartirnos todos esos conocimientos. Y en relación al área de investigación, también completamente de acuerdo, doctor Vilchis, las situaciones, o sea, ¿qué queremos estudiar? ¿Cuáles serían las propuestas? Porque sí tenemos muchísimas áreas de oportunidad y podemos ingresar incluso a algunos hospitales, se piden los permisos, se revisan expedientes, podemos hacer estudios retrospectivos. Si bien mencionaban ustedes que en algunos países se están viendo o se está haciendo estudios para ver la historia natural de la enfermedad, pues México está viviendo lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? O sea, realmente son muy pocos los medicamentos que se les han administrado a muchos pacientes. Nuestra mortalidad es alta, ¿sí? Y muchas de esas causas es por deficiencia de medicamentos, ¿no? Quienes están en el área operativa hospitalaria, es una de las quejas que muy comúnmente dan de que, pues, ni los medicamentos ya no para tratamiento de COVID, sino para el tratamiento del paciente críticamente enfermo, ¿no? Entonces, hay muchísimas áreas donde podemos investigar, pero exactamente qué es lo que se quiere y qué tanto podemos nosotros, vaya, o sea, yo no sé hasta dónde puede hacer el apoyo, porque bien podemos reclutar pacientes post-COVID y darles un seguimiento desde el paciente ambulatorio que no tuvo ningún síntoma y lo podemos hacer, no sé, a los 6 al año de post-COVID, qué secuelas tuvo del paciente que estuvo sobreviviente y que estuvo hospitalizado, qué secuelas tuvo, o sea, ir teniendo un plan exactamente qué es lo que se quiere para poder, pues, ver qué otras instancias pudieran apoyarnos, porque en relación a hospitales, sí podemos llegar a los hospitales, incluso en el hospital donde yo laboraba, es un hospital COVID, y mucho se está dando lo que es la historia natural de la enfermedad. Entonces podríamos ahí ver desde cómo llegó, qué manifestaciones tuvo, o sea, exclusivamente un estudio retrospectivo y y ver cuál fue la manifestación más común que tuvieron y cuál era el antecedente más común que se tuvo. O sea, no sé, hay tantas cosas, o bien ir a buscar algún apoyo bioquímico en los sobrevivientes del COVID. Entonces, no sé, sería cuestión de que se vieran propuestas para poder empezar a trabajar ya con un proyecto bien definido. No sé, ¿qué opinan los demás? Pues mira, yo de entrada pensaba, pues al menos, digo, hacer un monitoreo sobre insulina, pues, glucosa, índice HOMA, funcionalidad de la célula beta, sensibilidad, a lo mejor una prueba de resistencia a la insulina, medir lactato, o sea, cosas que me diría básicas que mediría en un paciente prediabético o en un paciente diabético. Que es sobreviviente de COVID grave o Ambos. Y paciente ambulatorio. Exacto. ¿Y quiénes harían esos estudios? O sea, ¿quiénes harían el nivel de insulina? La glucosa no creo que haya tanto problema, pero el nivel de insulina, no sé quién nos pudiera apoyar para la determinación de insulina. Pues si tenemos los sueros es muy fácil. De hecho, hay unos kits que te permiten a partir de 100 microlitros detectar tanto insulina, puedes
medir proteínas inflamatorias. Es el multiplex. No sé si lo conozca, doctor Vilchis. Pues yo digo, yo mido de manera rutinaria insulina y péptido C por ELISA, pero en animales, pero pues no tengo ningún problema en medirlo también en seres humanos. Sí, es lo mismo. Sí, yo creo que podríamos reclutarlo aquí sin problema, o sea, aterrizar bien el estudio y verlo a lo mejor en 3 grupos, ¿no? Pacientes con COVID sin diabetes, pacientes con COVID con diabetes controlado y pacientes con COVID hospitalizados graves y pacientes sobrevivientes, y a lo mejor meter un 4º grupo de los pacientes que fallecieron en la revisión del expediente, pero sería cuestión de que se aterrizara y se viera los apoyos, incluso hasta ver el tratamiento del hipoglucemiante que se estaba manejando al momento de que adquirió el proceso infeccioso por COVID. Entonces, o sea, sí hay muchas cosas y sí pudiéramos, sí pudiéramos hacerlo. O sea, yo, en lo personal les digo, yo les podría hablar de pacientes del Hospital 76, que es donde yo laboraba, o incluso pedir apoyo en la misma, en el Estado de México, pedir el apoyo a nivel estatal de esa delegación, por ejemplo, la 72, la 68, o sea, hospitales del IMSS, que sí se pudiera tener quizás acceso a la información con previos permisos. Entonces, sin ningún problema se hacen las gestiones y se pudiera realizar el estudio, pero pues primero yo creo que habría que aterrizarlo bien, qué es lo que queremos, y ya, pues bueno, ya empezaron a surgir algunas ideas, o incluso hasta con los laboratorios, no sé, doctor Iván, también pudiéramos trabajarlo por ahí. Sí, justamente también se puede. Entonces, pues adelante, yo estoy en la mejor disposición y pudiéramos trabajarlo. Y en relación a lo de las sesiones mensuales, no sé si alguien pudiera hacer alguna programación y hacérselos de conocimiento al resto de los profesores, o por lo menos a los que estamos aquí nosotros, e irnos conectando, ¿no? Yo creo que sin excedernos del tiempo, yo creo que sí tenemos disponibles todos una hora, ya a una buena hora en el que todos podamos conectarnos. Sí, con gusto yo haría la programación. Por ejemplo, yo podría preparar una plática de desarrollo de vacunas para COVID-19. Y respecto a y bueno, ya cada uno pues podría hacer una propuesta dependiendo de su área de experiencia, qué plática le gustaría dar. Y respecto a lo que estaban comentando, pues bueno, todos estos estudios de análisis de concentración de glucosa, de lactato, de péptido C, de insulina, ya hay varios. Bueno, he revisado varios del Hospital General, de nutrición, de varias instituciones mexicanas. Entonces yo creo que tal vez habría que pensar en algo un poquito, tal vez en relación con el uso de algunos fármacos, etcétera, porque toda esta parte básica, eso sí, hay varias investigaciones en curso y publicadas ya. Sí, por eso es la propuesta de que los expertos en investigación vean o veamos qué es lo que, hacia dónde quieren dirigir la investigación, ¿no? Y en relación, no sé si sea puro endocrino que veamos, o vemos también COVID ahorita que estamos en lo de la pandemia, porque yo les pudiera dar el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado a COVID. Sí, pues a mí me llama mucho la atención ese tema que usted propone y como es el área de su experiencia, creo que sería adecuado. No sé qué opinan los demás. Pues perfecto.
Sí, doctora Graciela, muy bien. Pues luego entonces nos ponemos, ya hago el cronograma y nos ponemos de acuerdo con las fechas, si gustan. Sí, ahí sería cuestión de que, pues que fuera el horario donde no tuviéramos clase, pues la mayoría, ahora sí que donde todos podamos coincidir. Creo que los viernes al mediodía era como el horario que nos convenía a todos. ¿Todos podrían el viernes a mediodía, más o menos? Creo que sí. Yo no, porque yo tengo clase a esa hora. Ah, pues podría ser un poco más tarde, como a la 1, doctor Campos. ¿A qué horas termina su clase? Yo estoy terminando mi clase entre... También podremos utilizar la semana de departamentales, doctora. Sí, más fácil, ¿verdad? Más fácil. Esas fechas que si no tenemos clase ninguna. Sí, al cabo que son 2 por semestre y al menos ya tenemos resuelto, pues 2. Ah, correcto, me parece bien. Muy bien. Pues no sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario para el doctor Iván? Pues creo Oye, que... Iván, Ajá, bueno, yo sí nada más tenía una. Oye, y de todo lo que has visto, ¿cuál es ahora sí que tu posición en cuanto a las vacunas para pacientes diabéticos? Eso todavía no sabemos bien si si se han propuesto de que los pacientes diabéticos no van a tener una respuesta protectora tan fuerte como el paciente, voy a decirlo, euglucémico, porque no puedo decir sano, pero sí hay varios reportes pequeños que obviamente no están reportados, pero que sí indican que podríamos tener menos respuesta. Acuérdense que la ventaja aquí de la vacunación es buscar barreras inmunológicas o también llamadas, no tanto una vacunación rebaño, pero sí cercar la movilidad del virus. Entonces, aunque si bien el paciente diabético a lo mejor no tiene una respuesta de anticuerpos tan favorable como el paciente glucémico, los tiene y lo que busca la vacuna no es tanto que no se infecten, sino que no lleguen a complicaciones mayores que lleguen a la mortalidad. Hay que esperar, o sea, definitivamente nuestro país va a ser pionero en este tema, ¿no? También Estados Unidos. Hay que esperar, pero todavía no hay no sé, un New England o un Journal of Medicine de Cell o un Lancet que te diga que el diabético tiene tanta respuesta a la vacuna. Creo que va a ser todavía difícil verlo. Nos podemos apoyar en los resultados de otras vacunas como influenza, neumococo, etcétera. Solo que recordar que estas vacunas, por ejemplo, la Pfizer es de RNA mensajero, los otros utilizan vectores adenovirales, vectores de chimpancé. Entonces, no podríamos decir que efectivamente vaya a tener una respuesta similar a lo que vemos con... Eso, el nivel que puede dura mucho tiempo. Y ahí verán meter los precios primero, porque, pues, como crean, no nos están diciendo que sí. Segundo, porque ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Pues creo que ya, Iván, pues muchísimas gracias por tu presentación, nuevamente una excelente presentación y pues por haber dedicado este tiempo para compartirlo con nosotros y actualizarnos. Claro que sí. Ya pues finalmente quisiera comentarles, hacerles un anuncio, maestro, ya me llegaron las listas de los estudiantes de nuestros grupos para este semestre. Ya en el transcurso de la tarde las estaré enviando a sus respectivos correos. Y pues les recuerdo que el día de mañana tenemos la junta para, bueno, detallar algunos aspectos antes del inicio de semestre. Pues les agradezco a todos su participación
Y pues también en el transcurso de la siguiente semana les enviaré las constancias por su participación en esta plática. Pues muchas gracias y les deseo muy buena tarde a todos. Perdón, el video va a estar disponible en alguna plataforma. ¿Van a subirlo en alguna parte? Lo subimos a YouTube, doctor. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias, Iván, y gracias a todos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.